Hola, te damos la bienvenida a esta nueva edición del noticiero Historia Aprendiendo, donde correteamos la noticia. En esta ocasión analizaremos los cambios más urgentes en el país, reconoceremos los principales obstáculos al cambio y reflexionaremos sobre el futuro de México. Recuerda que conocer nuestra historia nos permite avanzar hacia un mejor futuro. Es momento de iniciar. Vayamos juntos por este recorrido a través de la historia de México. ¡Iniciemos! Después de la Revolución Mexicana, a pesar de los esfuerzos por reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y desarrollar a la nación, nuestro país aún sufre una serie de desigualdades sociales, económicas y políticas que no han podido erradicarse. Desde la década de 1980, las reformas económicas transformaron la realidad nacional al integrarnos a los mercados mundiales, vinculándonos con la economía estadounidense. Para ello, el gobierno mexicano aplicó políticas privatizadoras de empresas estatales, liberó el mercado interno a la competencia internacional, buscó atraer la inversión privada nacional y extranjera, dio facilidades fiscales a algunas empresas, modificó el sistema de pensiones y eliminó restricciones ambientales, entre otras medidas. México se ubica dentro de las 20 economías más grandes del mundo, de acuerdo a su PIB, pero al mismo tiempo presenta grandes problemas de desigualdad económica y social. Pese al gasto público para la promoción del desarrollo social, la pobreza sigue siendo un gran problema para millones de mexicanos. Vivir en situación de pobreza significa tener al menos una de las siguientes carencias sociales: no contar con servicios de salud, seguridad social, vivienda digna ni alimentación adecuada, además de tener rezago educativo. En 2018, el 41.9% de los mexicanos vivían en situación de pobreza y el 7.4% en pobreza extrema, es decir, que tienen varias carencias sociales y están por debajo de la línea del bienestar mínimo. ¿Qué tal estos datos, Baudel? Muy interesantes, ¿no? Así es, Roxana. La condición de pobreza en gran parte de la población es una situación muy difícil. En otras noticias, un factor que incide en la pobreza es la falta de empleos formales con salarios adecuados y seguridad social. Pues en México, de acuerdo con datos del INEGI, poco más de la mitad de la población en edad de trabajar tienen trabajos informales. También ha aumentado la subcontratación de empleados, a los que no se les da ningún tipo de seguridad social, aunque realicen las mismas funciones que los demás trabajadores. Entre mujeres y hombres también existe desigualdad, pues las primeras, en muchos casos, tienen salarios menores que los hombres, aún realizando la misma labor. Regresamos contigo, compañera. La situación económica y la falta de oportunidades para los jóvenes han contribuido al aumento de la delincuencia y la violencia. Los actos criminales comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Existen grupos delictivos de narcotráfico en México que producen y trafican ilegalmente estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas hacia los Estados Unidos. Debido a que estos grupos crecieron en poder y número, ampliaron sus actividades contra la población, como el secuestro, extorsión y robo. Además, corrompieron y se asociaron con autoridades gubernamentales para controlar rutas y zonas del territorio nacional. La lucha entre estos grupos por apoderarse de los mercados internos y externos generó la llamada Guerra de los Carteles, la cual ha afectado aún más a la población. Ahora vamos con mi compañero Baudel Vázquez, a un enlace desde las afueras de una escuela de nuestro estado. Gracias, Roxana. Me encuentro en las afueras de la Escuela Telesecundaria 64 en la comunidad de la Heroica Mulegé, en Baja California Sur, para comentarles que en aquel entonces el Estado mexicano post-revolucionario consideró prioritario el aumento de la cobertura educativa para hacer realidad el mandato constitucional que considera a la educación como un derecho. En el siglo XX se redujo significativamente el analfabetismo, al pasar del 80% en 1910 a 9.5% en el año 2000. A partir de 1993
se estipuló en la Constitución la obligatoriedad de la educación secundaria, llegando a una cobertura de más de 95% de los adolescentes en edad escolar. Hoy, el gran reto es brindar educación de calidad a todos los niveles y aumentar el número de estudiantes que continúan en la escuela después de estudiar la secundaria. También es necesario que los jóvenes egresados de las universidades tengan oportunidad de encontrar un empleo formal con un salario justo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Perdón, Roxana, regresamos al estudio. Gracias, compañero. En otros temas, las instituciones de salud fundadas desde 1943 por los gobiernos mexicanos tuvieron logros notorios. Mediante campañas de vacunación, consiguieron reducir la incidencia de polio y viruela. Los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE accedieron a atención médica, jubilaciones y pensiones. Sin embargo, desde la década de 1980, muchos mexicanos se han ido quedando sin cobertura de seguridad social, pues esta se encuentra vinculada a un empleo formal y hay millones de personas en empleos informales. Esto se ha intentado subsanar con la ampliación de programas sociales, especialmente en el ámbito rural, pero grandes segmentos de la población siguen excluidos. Otro problema son los cambios en los hábitos alimenticios, pues el consumo de comida chatarra y la falta de actividad física de gran parte de la población ha propiciado el aumento de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. En otras noticias, el deterioro ecológico provocado por la industria y el aumento de vehículos que usan combustibles fósiles ha sido más notorio en las grandes urbes como Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Puebla y la Ciudad de México. Las ciudades generan además gran cantidad de basura, aguas negras y ruido, que impactan negativamente la salud de las personas y en el medio ambiente. Las áreas rurales se han visto afectadas por la deforestación, la contaminación de ríos y la minería a cielo abierto. El uso de combustibles fósiles en la industria y el transporte provoca la emisión de gases de efecto invernadero que ocasionan el aumento de la temperatura del planeta. El cambio climático planetario, que es el resultado de estas acciones, afecta cosechas, provoca pérdida de biodiversidad y ocasiona fenómenos meteorológicos más extremos, como huracanes más potentes, inundaciones o sequías. Todo ello impacta en el desarrollo económico y social del país y del mundo. Ahora vamos con mi compañera Roxana, que se encuentra en el Congreso del Estado de Baja California Sur. Adelante. Gracias, compañero. Así es. Me encuentro en el Congreso del Estado de Baja California Sur para comentarles acerca de cómo México puede superar los obstáculos, y para ello es importante que se logren establecer acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía y que se conviertan en políticas que garanticen el desarrollo sustentable, es decir, que además de satisfacer las necesidades económicas y sociales actuales, se protejan los ecosistemas y se garanticen las condiciones para que las generaciones futuras cuenten con los recursos para alcanzar el bienestar sin afectar el equilibrio natural del planeta. Para saber más sobre los retos que enfrenta el país, consulta el recurso audiovisual para entender el desarrollo sostenible y acciones por un desarrollo sostenible. Solo tienes que dar clic en los links que aparecen en pantalla. Recuerda pausar este video para poder revisar el recurso atentamente. Regresamos al estudio. Hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de desconectarnos, los invitamos a que hagan propuestas para mejorar el futuro de nuestro país, así como reflexionar sobre la importancia de la organización social para enfrentar los problemas actuales. Así es, compañero. También es importante que reflexionen si los adolescentes y jóvenes como ustedes tienen alguna participación en la organización comunitaria y si pueden aportar soluciones a las problemáticas que se presentan en sus localidades o el país entero. Recuerden que la participación de todos es importante. Ha llegado el momento de despedirnos de este noticiero, pero esperamos verlos pronto en una nueva emisión de Historia Aprendiendo, donde correteamos la noticia. Recuerda que lo mejor del conocimiento es compartirlo. ¡Hasta pronto!